capítulo 12, verso 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Señor mi Dios, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por que nos permite reunirnos en este lugar, Señor. Gracias porque este lugar sigue estando abierto. Gracias a Dios, Señor, porque nos has dado la provisión para tener para los servicios, los miles, para poder tener una calefacción, para poder tener un lugar con la temperatura, Señor, para que eso no sea un impedimento. Pero sabemos que hay lugares y hay iglesias, Señor, donde con frío, sin paredes, sin ventanas, sin puertas, con calor extremo, con frío extremo, se reúnen en tu nombre. Sabemos que hay lugares que no tienen calefacción, no tienen sillas cómodas, no tienen un equipo, no tienen una música, no tienen un sonido como tenemos nosotros. Y oramos por esas iglesias, Señor, que batallan y luchan en contra de muchas cosas para poderse congregar. Y también hay otras iglesias en el mundo, Señor, donde son perseguidos, donde son apresados y aún hasta llevados a la muerte para poder congregarse, Señor. Así que ¿cómo no agradecer el lugar que tenemos hoy? ¿Cómo no valorar el espacio, el tiempo y el momento en que nos podemos reunir en esta nación, en este país? Y tener muchas naciones aquí representadas, Señor, en tu nombre. Gracias, bendito Dios, por este privilegio. Y gracias por tu palabra, porque podemos servirte, podemos adorarte y podemos escucharte, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús coloco mi vida delante de ti para que tú me uses, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo, pero sobre todo que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y que seamos receptivos al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos, ¿verdad? Hay que seguir. ¿Cuántos desayunaron ayer? No, de verdad, ¿cuántos desayunaron ayer? ¿No desayunaron? Y volvieron a desayunar hoy, ¿verdad? Y almorzaron ayer y muy seguramente no la rebajan. Hoy vuelven a almorzar. De la misma manera, nosotros día tras día, semana tras semana, necesitamos el alimento espiritual. Necesitamos la palabra de vida que nos alimente espiritualmente. Así que, mis hermanos, hemos venido estudiando y hemos venido mirando, y esta vez cogimos este versículo base y lo estamos mirando de atrás para adelante. Y hace 8 días miramos acerca de agradándole, ¿no? Agradándole al Señor. Y hoy tenemos un mensaje que se llama sirvamos. Sirvamos. ¿Qué querrá decir eso, mis hermanos? Sirvamos. El servicio a Dios es algo que venimos estudiando aquí los viernes, en nuestros discipulados de los viernes. Los hermanos que habitualmente vienen los viernes saben que hemos venido hablando del servicio a Dios desde una manera muy amplia, no necesariamente de servir acá en las 4 paredes de la iglesia, sino lo que implica servir a Dios con nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Así que los hermanos que vienen los viernes tienen aquí un adelanto, dicen: yo ya hice mi tarea, yo ya avancé un poquito. Pero para la misericordia de todos mis hermanos, el mensaje de hoy nos va a ampliar un poquito más ese concepto. Servir a Dios, mis hermanos, es más importante de lo que nosotros imaginamos. Aún así, la sociedad y la humanidad se pregunta: ¿por qué servirle a Dios? La gente nos dice muchas cosas a nosotros como creyentes, como cristianos, de por qué servimos a Dios, de por qué vamos a la iglesia. Pero es que ¿qué le dan allá? Pero es que usted, ¿por qué se va? ¿Por qué no puede estar el domingo aquí? ¿Por qué no? Y nos cuestionan mucho, a veces a nosotros como cristianos, el deseo, el anhelo que tenemos no solamente de venir el domingo, sino de venir un día entre semana, de venir a un ayuno, de venir a una vigilia, de buscar de Dios, de servir, de leer la palabra. Y como que el mundo no entiende, la sociedad no entiende, no comprende ese deseo y ese anhelo que hay en nuestros corazones. Y esto no es algo nuevo, mis hermanos. Usted sabe, y si no lo sabe, que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, más antiguo que el Génesis. El libro de Job se escribió mucho antes de que Moisés escribiera
o diera dictado del Génesis. El libro de Job es un libro supremamente antiguo. Tan antiguo es, mis hermanos, que no hay registro generacional de Job de si él fue antes de Abraham, y muy seguramente fue mucho antes de él. Sin embargo, Job ya nos muestra que la gente, la sociedad, ya se hacía esta pregunta: ¿por qué servirle a Dios? Y quiero que vaya usted conmigo al libro de Job, capítulo número 21. Libro de Job. Si usted nunca ha ido al libro de Job, está antes de los Salmos. Si nunca ha ido al libro de los Salmos, está en la Biblia. Y si no tiene Biblia, yo le puedo asesorar cómo compre una. Le llegan por correo a su casa si lo quiere hacer. Libro de Job, capítulo número 21, versículo 14. Job está hablando con sus amigos y Job está diciendo: oiga, mire, la sociedad del mundo, la gente vive sin Dios, sin ley, no le importa. Compran, venden, hacen negocios y pareciera como que nada les pasa. Y entonces Job dice, versículo 14, que esa gente, esa humanidad, esa sociedad que no quiere servir a Dios, dicen pues a Dios: apártate de nosotros. Miren, ¿será que en los tiempos de Job, un tiempo tan antiguo, y nosotros decimos: no, es que esta humanidad hoy está terrible? No, el corazón del hombre desde los principios, cuando se apartó de Dios, cuando dejó de obedecer a Dios, el corazón del hombre tiende a apartarse de Dios. Y en la época de Job no era muy diferente a como estamos ahorita. Y Job dice que la gente decía pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Será que eso es algo que usted ha escuchado hoy en día? Déjeme decirle que yo como pastor sí. Ay, pastor, ¿hay gente que dice eso? Sí. Y a mí hay gente que como pastor me dice: ¿sabe qué? No me vuelva a llamar, no me vuelva a decir nada, no me hable más de su Dios, no voy a cambiar de religión, no voy a dejar de hacer mi vida como a mí se me da la gana. Y ante eso uno como pastor no le queda sino orar y pedirle al Señor misericordia por esas personas. Pero es su decisión. Es su decisión darle un portazo a Dios y cerrarle la puerta. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos dicen: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Eso dice la sociedad. Bueno, ¿quién es ese Dios tan grande para que nosotros le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Tremenda insolencia que hay en el corazón del ser humano. ¿Qué nos aprovechará? ¿Y a mí de qué me sirve a la iglesia? Eso vaya usted y ore por mí. ¿Saben que así me han dicho? vaya usted que entonces no escucha: Dios ore por mí. Y yo le digo: con mucho gusto, con mucho gusto voy a orar por usted. Lo que no saben es cómo voy a orar yo por esa persona. Pero entonces la sociedad dice: ¿sabe qué? ¿A mí de qué me sirve ir a la iglesia? ¿A mí de qué me aprovecha servir a Dios? Y Job, si usted lo deja de tarea para su casa, no lo vaya a hacer aquí. Usted puede seguir leyendo después del versículo. Y entonces dice en el versículo 16, si usted lee del 17 en adelante en su casa, dice: he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. En otras palabras, Job está diciendo: creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Job está diciendo: así piensan ellos, pero yo no. Yo no voy a pensar así. Que al mundo no le interese servirle a Dios, que al mundo no encuentre provecho en buscar de Dios, está en su decisión, pero usted puede decir: yo no comparto esa manera de Dios. Y Job dijo eso. Y si usted lee en su casa, del 17 en adelante, se da cuenta que Job está diciendo todo lo que les conlleva. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no quiere acercarse a Cristo, no ve razones para servirle, pero eso no nos va a librar de las consecuencias de su decisión. Ahora bien, que el mundo piense así cuando nunca ha recibido el conocimiento de Dios, cuando nunca se ha acercado a Dios, digamos que es medianamente entendible. Digamos que en su ceguera
Digamos que en su estado espiritual de muertos espirituales, es entendible que piensen así. Pero ¿sabe qué es triste? Cuando los que decimos seguir a Cristo, cuando los que decimos amar a Dios, cuestionamos el servirle a Dios, sin valorar el regalo de vida que tenemos en Él. Y usted va a decir, sí, pastor, ¿eso también pasa? Pues en la Biblia pasa, y si pasó en la Biblia, déjeme decirle que también pasa en nuestra realidad. Y mirémoslo, Éxodo capítulo 14. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14, versículo 11. 11 y 12 vamos a mirar. El libro de Éxodo quiere decir salida, porque fue el libro que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y entonces miren lo que estaba pasando. Moisés estaba con la gente y ya se vieron en el desierto y se vieron un poco acorralados porque los egipcios seguían como todavía como persiguiéndolos y ya estaban, y de pronto empezaron a sentir necesidad, hambre. Había una situación como un caos en su situación de vivir, de estar, de condicionarse en ese desierto. Y dijeron a Moisés, versículo 11: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Y entonces le dice el pueblo de Israel a Moisés: ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mire esto, hermana. Estaban esclavos en Egipto. Los golpeaban, los latigaban hasta la muerte, les daban migajas de comida. Los encadenaban a los molinos para que movieran las ruedas, las puertas, las piedras. Los tenían trabajando fuertemente duro. Les mataban los hijos cuando nacían. Los tenían esclavizados, los tenían subyugados. Y ahora que Dios los ha sacado de esta esclavitud, a la primera necesidad que se vieron enfrentados, le dicen a Moisés: ¿por qué no has hecho eso? ¿Por qué nos sacó de Egipto? Y muchas veces nosotros como creyentes, viene un problemita pequeñito, viene una situación a veces que no requiere de pronto tanto escándalo, y decimos: ¿de qué me ha valido ir a la iglesia? Mejor estaba yo antes. ¿Por qué? ¿A qué horas me metí yo a decir que iba a buscar de Dios? Y queremos volver a ser esclavos del pecado, esclavos de Egipto. Y entonces le dicen en el versículo 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, imagínese, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Lo primero que nos damos cuenta aquí también es que no solamente preferían seguir siendo esclavos, sino que no tenían la confianza de que Dios nos iba a guardar. Porque a veces, ya siendo conocedores de Dios, nos cuesta servirle y obedecerle y amar y adorar a nuestro Dios. No es tanto porque amemos mucho esa vida que ya Dios nos sacó, no es tanto por eso. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta servir al Señor y preferimos decir, como que mejor era antes? Porque no queremos confiar en el cuidado que Dios tiene de nosotros. Porque nos cuesta depender del cuidado de Dios. Porque creemos que depende de nosotros y no de Dios. Ellos daban por sentado que iban a morir en el desierto. Y entonces, en otras palabras, en la Nueva Traducción Viviente dice: déjanos en paz. Déjenos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Igual iban a morir en Egipto, latigados, apedreados. Lo que les faltaba era creer y confiar que el Dios que los libertaba de la esclavitud no los iba a dejar morir de hambre en el desierto.
Mi hermano, mi hermana, si Dios te ha librado de una vida de pecado, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, si Dios ya te ha sacado de esa vieja manera de vivir, de ese pasado de vivir, confía que Dios no te va a dejar avergonzado. Que Dios no te va a abandonar en el camino. Confía que Dios va a seguir ahí. Porque no es que tal vez valoremos esa vida que teníamos. Es que nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta creer que Él nos puede sustentar y nos puede ayudar en nuestras dificultades, en nuestros momentos difíciles. Entonces Dios no nos libró del mundo, mis hermanos, para destruirnos. Dios nos dio una libertad, es todo lo contrario. Dios nos sacó de esa esclavitud para darnos una verdadera vida. Pero tenemos que valorar esa vida que Dios nos ha dado. Amén. Éxodo capítulo 20, ahí seguidito. Éxodo capítulo 20. Y ya vamos a ir viendo qué significa sirvamos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Para los que ya están familiarizados con este capítulo, es donde están registrados los 10 mandamientos muy populares, muy conocidos. ¿Y cómo inicia el relato de los 10 mandamientos? Inicia diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Y antes de decirle los 10 mandamientos que conocemos, les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o esclavitud, que es lo mismo. Antes de decirles, mire, estas son las ordenanzas que ustedes deben seguir para llevar una vida que me agrade, les recuerda que fue Él el que nos libró de la esclavitud de Egipto. Y el primer mandamiento, el único que vamos a leer en este momento, ¿qué es lo que dice? Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que el primer mandamiento que Dios establece es una separación en el corazón del hombre. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. El primer mandamiento es una separación en el corazón del hombre, donde el hombre tiene que tomar una decisión y decidir ya no honrar, no servir a más falsos dioses o a todo lo que le quite a Dios su lugar de Dios en nuestros corazones. Y Él dice, los que aborrecen hacer esto van a ver las consecuencias hasta su tercera y cuarta generación. Pero los que me aman y los que quieren guardar mis mandatos van a ver misericordia en millares de sus generaciones. Qué interesante es esto, ¿verdad? El primer mandamiento es un mandamiento a servirle solo a Él y dejar todo rastro, quitar todo otro Dios o todo otro falso Dios que pueda robarle ese servicio al Señor. Y entonces establece un punto base para poder continuar con los demás mandamientos. Y es que tú hayas establecido, que tú y yo hayamos establecido, que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios que envió al Señor Jesucristo a este mundo a morir por ti y por mí, que el Dios que le levantó de la muerte y lo resucitó y lo tiene sentado a su diestra, que el Dios que ha dejado el Espíritu Santo en medio de nosotros, es el único Dios al que le debemos servir, honrar, adorar, y todo lo que usted quiera seguir llenando la lista en su mente y en su corazón. Cuando Dios establece sus mandamientos, los establece a partir de recordarnos que ya no somos
esclavos. Amén. Él no le dio esos mandamientos estando en Egipto. Escúchame. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Le pongo el aire frío o le dejo el calor? Dios no les dio los mandamientos mientras estaban en esclavitud en Egipto. Dios les dio estos mandamientos cuando ya eran libres. ¿Un esclavo puede cumplir estos mandamientos? ¿Una persona esclava tiene la libertad de acogerse a unos mandamientos? Ellos no podían cumplir estos mandamientos estando en esclavitud en Egipto. Pero ahora están libres. Mucha gente ve los mandatos del Señor más bien como un grillo, como una cuestión que me obstaculiza mi libertad, cuando es todo lo contrario. Somos libres para poder obedecer y atender al mandato del Señor. Antes no es que fuéramos muy libres, mis hermanos. Estábamos esclavizados. Pero ahora somos libres para vivir bajo unas guías, unos mandatos que nos dan buena vida a nosotros. Los mandamientos son para nuestro bienestar. No son para el bienestar de Dios, son para nuestro bienestar. Entonces, aquí podemos ver que ese primer mandato es no volver a una vida de esclavitud. No volver a servir a dioses falsos, sino servirle solamente a Él. Vamos a ir al centro y a la carne de este mensaje. ¿Ven? Vamos a ir a Josué nuevamente. Josué capítulo 24. Ya lo leímos al iniciar, así que usted ya está ciertamente familiarizado con la lectura. Así que vamos a poder avanzar y centrarnos en algunos puntos. Josué capítulo 24, versículo 1. ¿Todos lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Josué capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y entonces voy a ir leyendo y voy a detenerme en algunos puntos importantes. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Qué era presentarse delante de Dios, mis hermanos? Era reunirse en función de que Josué les iba a hablar de parte de Dios. ¿Usted se puede presentar delante de Dios en su casa? Claro que sí. Usted puede arrodillarse al borde de su cama, o en el baño, o en su sala, o en el carro, sentarse y orar al Señor. Claro que sí. Dios nos ha dado esa libertad. Pero hay un día donde nos reunimos como iglesia y como pueblo y nos presentamos delante de Dios como pueblo para escuchar qué tiene Dios para decir. Y entonces vemos ahí que se presentaron y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice ahí? Y servían a dioses extraños. O sea que los padres de Abraham, y Abraham, cuando Dios los sacó de su tierra, de Ur de los Caldeos, él estaba sirviendo y adorando a los dioses que se adoraban en esa época y en ese lugar. Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Saúl le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero, mis hermanos, Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, mis hermanos. Descender es que perdieron la ruta, perdieron el GPS, perdieron el norte, perdieron la línea por la cual debían seguir y descendieron a un nivel de esclavitud. Tengo un mensaje que lo tengo guardado, lo tengo ahí en remojo desde hace tiempo, mis hermanos, y algún día que el Señor me indique lo daré, acerca de ese tiempo que duraron los israelitas en Egipto. Pero el hecho es que ellos se quedaron y descendieron hasta el nivel que se volvieron esclavos. No entraron a Egipto como esclavos, alcanzaron a vivir unos años que no eran esclavos, pero se acomodaron tanto a ese
terminaron esclavizados de ese mundo. Por eso, mis hermanos, con temor y temblor santo, y hasta con el riesgo que usted haya traído por ahí algún tomate, alguna piedra y me lo quiera tirar, y me esconda aquí yo detrás de este atril, cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de leer la palabra en nuestros hogares, cuando dejamos de orar con nuestra familia, cuando dejamos y nos empezamos a distanciar y nos empezamos a mezclar mucho con el mundo, de entrada no parecemos esclavos, de entrada como que el asunto parece como que muy chévere, pero usted en la medida en que va pasando el tiempo y se empieza a acomodar nuevamente a ese mundo, cuando menos se da cuenta está esclavizado. Cuando menos se da cuenta, otra vez el mundo le ha puesto el grillete. Cuando menos se da cuenta, volvió a esos hábitos que usted alguna vez creyó haber dejado. Cuando menos se da cuenta, volvió a cambiar su lenguaje. Cuando menos se dio cuenta, sus conversaciones ya eran diferentes. Cuando menos se dio cuenta, ya usted estaba viviendo al mismo son del mundo que aborrece a Dios. Y no fue algo voluntario, no fue que usted dijo quiero ser esclavo, no. Pero se acomodó al mundo. Se mezcló tanto con el mundo que ya no hubo diferencia. Y entonces vemos ahí que él dice, pero ellos descendieron. Yo te digo hoy en esta mañana como tu amigo, como tu pastor, si me quieres ver así aquí a nivel local, como tu hermano en la fe, o como un metido aquí que quiere decirle algo, no desciendas. Lo que has avanzado, lo que has crecido, lo que has subido, no desciendas a Egipto. No desciendas. No vuelvas a ver allá que se le quedó, es que se me quedaron unas pantuflas, pastor, en el mundo en el que estaba. No, déjenlas allá. Dejen esas pantuflas allá, que aquí le compramos unas nuevas, unas alpargatas o algo le hacemos. Ya no vuelva, no descienda. Si ya Dios te sacó de allá, no desciendas. Y entonces dice, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después, ¿qué hice? Os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Oiga, los sacó, pero el enemigo dijo, ¿cómo así que se me va? ¿Cómo así que se me fue este? ¿Cómo así que se me quiere volver cristiano? ¿Cómo así que se quiere santificar? Y el enemigo va a buscarte. Y el enemigo va a ponerle la tentación ahí al lodito. Y el enemigo va a ponerle la trampa. Pero dice la palabra del Señor, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Si tú clamas al Señor, aunque tenga la tentación ahí al lado, si tú clamas al Señor, el Señor va a poner una oscuridad entre ese mundo y tú. La luz brillará sobre tu vida y la oscuridad seguirá en ese mundo. ¿Qué es que, pastor? ¿Qué es que eso está muy difícil? ¿Qué es que en mi trabajo yo estoy rodeado? ¿Qué es que en mi esto yo estoy rodeado? Todo el mundo me dice, y mi vecindario, y mi familia, y todo. Pero si tú clamas al Señor, el Señor va a poner ahí una barrera que no va a dejar que te inunde. Y dice la palabra del Señor entonces, versículo 8. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban en el otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo, dice el Señor, los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Imagínense ese pueblo que vimos en el Éxodo, que le dijeron a Moisés, mejor nos hubiera seguido. El Señor no los dejó. El Señor los guardó, los llevó hasta la tierra que les prometió y les entregó ahí, se los puso en bandeja de plata a los enemigos, para que el pueblo de Israel no tenía sino que llegar y pelear ahí ya unas batallitas simples, pero ya la batalla principal había sido que ganada.
Tú y yo tenemos que batallar en esta vida, claro que sí. Tenemos que pelear batallas de fe diariamente, claro que sí. Pero la victoria ya la ha conquistado el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Él ya derrotó el pecado, Él ya derrotó la muerte. Así que peleamos batallas, pero con la fe y con la seguridad de que el Señor ya nos dio la victoria. Y entonces dice la palabra del Señor ahí, que después del Señor se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gerzeos, los heveos, los jebuseos y todos esos feos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y yo los entregué en vuestras manos. Fue Dios el que les dio la victoria contra todos esos pueblos feos. Fue Dios el que les dio la oportunidad de sentirse victoriosos. Yo me los imagino festejando cada guerra. Pero ¿quién era el que les había dado la victoria? Pero ellos se llevaron el gozo de sentir que ganaron. Versículo 12 dice: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales nos arrejaron delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. No fueron ustedes, mis hermanos. Ay, pastores, que yo llevo 50, 60 años de cristiano. Yo llevo 40 metido en la iglesia, 20 sirviéndole al Señor, pero no fue mi espada ni mi arco. No fue mi fuerza. Fue el Señor. Y dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste, de eso comen. El Señor nos ha dado una gran bendición. Y entonces aquí tenemos que ver que Josué le está hablando al pueblo de Israel, y está diciendo: pueblo de Israel, príncipe de paz. Ya el Señor te ha sacado de Egipto. Ya el Señor te ha librado de todas esas batallas que has tenido que pelear diariamente. Ya el Señor te ha puesto en un camino de bendición, en una tierra prometida. Sí, pastor, ya estamos. Que sí, que la tierra prometida es Cristo. Amén. No esté buscando otra. Cristo es tu tierra prometida. Amén, amén. Cristo es tu reposo, Cristo es tu descanso. Y entonces vemos que aquí ya Josué se pone ya con el pueblo y le dice: bueno, versículo 14, si quiere leerlo conmigo, le dice a Josué: bueno, ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué? Y quédese quieto durmiendo en la casa. ¿Eso dice ahí? Ahora pues temed a Jehová, y ahora sí póngase a ver películas, Netflix. Ahora pues temed a Jehová, y ahora sí hacer plata y trabajar 28 horas diarias, 8 días a la semana, 400 días al año. Dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Servirle con integridad y en verdad. ¿Vimos eso en los domingos anteriores? ¿Verdad que sí? El temor de Dios, el agradarle, el buscar ser íntegros y rectos delante de Él. Y voy a contestarle como le contesté un ayuno aquí a un niño que me preguntó que qué era ser integral. Le dije que ese era un pan que no engordaba. La integralidad, la integridad es un conjunto de valores y de características que Dios nos da, sobre las cuales debemos caminar y ser íntegros delante de Él. Es decir: Señor, todo lo que soy, como cantábamos hace un rato, todo lo que soy, Señor, te lo entrego a ti. Amén. No nos guardamos nada para nosotros. No dejo un rinconcito de mi corazón que no se lo quiero. No, Dios, este rinconcito no. No, todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor:
Y le dijo, servirles con integridad y en verdad y quitar. Ese quitar implica que ellos tenían que hacer algo. Miren, pongan cuidado en esta parte, porque es que yo me emociono. Ese es el problema que yo tengo para predicar, que yo me emociono. ¿Qué pasa? ¿Quién nos libró de los pueblos esos feos? ¿Quién nos llevó a la tierra? ¿Quién abrió el mar? ¿Quién les entregó todas las riquezas que había, la tierra que fluía leche y miel? ¿Quién les entregó ciudades edificadas que ellos no edificaron? ¿Quién les entregó cultivos que ellos no cultivaron? ¿Quién les dio los enemigos ahí listos para que solamente les pusieran el cuchillazo final? Dios. Pero ahora Dios les dice, esto no lo voy a hacer yo. Ustedes, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Somos nosotros, mis hermanos, los que ahora tenemos que tomar una pequeña acción. Quitar los dioses, los ídolos, los falsos dioses que haya en nuestra vida. Algunos de pronto rápidamente se ponen a pensar en la religión tradicional y en quitar esto o aquello. Claro, eso hace parte. Pero como los hermanos que vienen los viernes saben que esos no son los únicos. Hay otros falsos dioses que hay que quitar de nuestro corazón. Hay otros falsos dioses que hay que quitar de nuestra adoración. Esto lo voy a repetir, los hermanos que saben los viernes dicen, yo ya me lo sé, pastor. Bueno, gloria al Señor, pero los que no vienen van a escuchar. Y a veces puede ser un falso dios o un ídolo o un dios al que le queremos servir. Y puede ser una propiedad que Dios nos dio, un carro que Dios nos dio. Nuestros propios hijos se pueden volver un ídolo, un falso dios. Nuestra propia familia, si no sabemos que Dios nos la dio para amarla, administrarla, valorarla y también acercarla a Él, se puede volver un falso dios. El trabajo se puede volver un dios. Y más allá, el dinero se puede volver un dios. Y ahí ya se pone más intenso el asunto. Creo que ahí nos duele a muchos. Sí, como que ya, pastor, calle, avance, siga, porque el horario. Usted está de aniversario, pastor, se tiene que ir rápido. Pero resulta, mis hermanos, que el trabajo no es malo. El trabajo es una bendición. El tener un empleo, el tener una empresa, el tener negocio, que usted tenga dinero, no es malo, mis hermanos. Si le han predicado eso en otro lugar, están equivocados. Dios da la bendición. El trabajo es una bendición, las empresas son una bendición. Pero la bendición de Dios no se puede volver nuestro ídolo. La bendición de Dios, todo lo contrario, nos tiene que acercar más a Él porque valoramos de quién viene ese trabajo, valoramos de quién viene esa provisión, valoramos de quién viene esa riqueza. Y la bendición no se puede ir en contra del Dios que nos bendice. El Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y la gente mucha se fue feliz, contenta, y se quisieron llevar hasta panes para la casa y peces para la casa. Pero no quisieron seguir a Jesús. Amaron más los panes y los peces que al que los multiplicó. El pueblo de Israel en el desierto le caía el maná del cielo y amaban más el maná que al Dios que les enviaba el maná. ¿Sabe que amaban tanto el maná que querían guardarlo para el otro día, pero Dios ya había estipulado que se podría si lo guardaban? Y entonces podemos decir amar a Dios, pero a veces amamos más las bendiciones que nos da Dios que el Dios que nos da las bendiciones. Yo he sido muy claro, muy enfático en decir que yo no predico en contra de que prosperemos de una manera sabia, honrada, honesta, transparente. Ustedes saben que yo no predico en contra de que usted sea un buen trabajador, una buena trabajadora, que sea cumplidor de su deber, que lo haga con excelencia, trabajando allá haciendo bendiciones en su empresa.
no robándole al patrón, no robándole el horario, no robándole los materiales. Yo les he contado todo esto en otras oportunidades, ¿verdad? O sea que yo no estoy predicando en contra del trabajo. Yo no estoy predicando en contra de que usted estrene, de que usted se compre un mejor carro. Si lo puede comprar, cómpreselo. Pero no lo idolatre. No idolatre su billetera, no idolatre la cuenta corriente, no idolatre el carro, no idolatre la casa. Cuídela, administrela con sabiduría, dele honra y gloria al Señor por eso. Y si más tiene, y si más recibe, y si Dios más le da, más razones tiene para acercarse al Señor y honrarle y servirle a Él. Amén. Así que no es que yo esté predicando en contra de que usted avance, crezca, prospere, haga negocios. Al contrario, sea empresario y dé empleo. Motive a sus hijos que estudien, que sean abogados, que sean arquitectos, que sean doctores, que sean ingenieros o que sean lo que quieran ser de una manera honesta, responsable, que sean profesionales de bendición, abogados honestos, doctores éticos, personas que trabajen en la educación y que amen a sus niños. Hombres que trabajen en la construcción, ingenieros, arquitectos, lo que sea, y hagan esas cosas con honestidad, sin robarle a nadie. Necesitamos esa clase de profesionales en este mundo. ¿Y de dónde se supone que van a salir esos profesionales? Del pueblo de Dios, de nuestros hijos. Necesitamos empresarios que paguen lo correcto. Necesitamos gente honesta que trabaje en las empresas. Necesitamos políticos honestos que lleguen a los sitios de autoridad y realmente se interesen por los pueblos. ¿Y de dónde van a salir todos esos? Tienen que salir de nosotros, como pueblo de Dios. Así que yo no estoy predicando en contra. Yo lo que le estoy diciendo es: no idolatre eso que Dios te da. Que eso no le robe la gloria a Dios. Que tu casa no le robe la gloria a Dios. Que tus hijos no le roben la gloria a Dios. Que tus finanzas no le roben la gloria a Dios. Que tu trabajo, tu empresa, tu negocio no le roben la gloria a Dios. Porque este pueblo estaba reacio a entender muchas cosas. Y entonces ahora le dice Josué: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y entonces en el versículo 15 ya Josué se pone un poquito más serio. Y ya Josué se para y le dice: bueno, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses en quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos nosotros podemos decirle a toda la sociedad: le haga lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestra propia familia nos da la espalda por servir a Jehová. Usted dígale: lo amo, oraré por ti, seguiré insistiendo por tu vida. Pero si usted no quiere servir a Jehová, yo y mi casa sí lo vamos a hacer. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Vamos a seguir adelante. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. El que ha hecho estas grandes señales, Él nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es que el primer mandamiento. Porque Él es mi Dios, le voy a servir. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Lo único que pueden hacer, lo que le está diciendo en el versículo 20 es: si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien.
O sea, no se alejen. No crean que es en sus fuerzas. Es gracias a que Él mismo nos sostiene. El pueblo entonces dijo a Josué, versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo y dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y en el versículo 23 entonces Josué vuelve y resalta, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Como pastor, como amigo, como compañero de batalla, usted y yo tenemos que todavía revisar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia y quitar cualquier cosa que se interponga en su servicio, en su adoración a Dios. Examine su vida y quite todo aquello que le esté robando a usted la posibilidad de servirle y adorar solo a Dios. Y el pueblo respondió a Josué, versículo 24, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. No es al pastor, mis hermanos. Yo estoy metido ahí en la misma tarea que usted. Es a Dios. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras que hemos leído hoy en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué al pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, como un recordatorio, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. O sea, el pueblo voluntariamente dijo, no serviremos a otros dioses, sino que voluntariamente serviremos al Señor y a Él obedeceremos. Y entonces Josué dijo, voy a agarrar aquí esta roca, la voy a poner aquí en medio, para que nos sirva como un recordatorio, como un testigo, de que hoy todo el pueblo voluntariamente ha dicho, a Jehová serviremos. ¿Qué quería decir? Que cada vez que la gente caminaba por el pueblo y veía la piedra, decía, ¿verdad que dijimos? Pero ¿saben? Ahora Cristo es la roca del nuevo pacto. Amén. Él es la piedra de ángulo, Él es la roca inamovible. Él es la roca sobre la cual hoy tenemos un fundamento. Él es la roca del nuevo pacto de sangre que se dio en la cruz del Calvario. O sea que no podemos mentirle a Dios. Qué importante es escoger a Dios para servirle solo a Él. Y tener carácter para no servir a falsos dioses. El mismo Señor Jesucristo se vio expuesto en esto. Ya vamos a terminar, solo voy a leer algunas citas para cerrar este espacio. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 4:10. Si lo quiere buscar, lo busca, si no, lo ponen aquí en la pantalla rapidísimo. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mismo Señor Jesucristo fue tentado a adorar a otros dioses. Pero el Señor Jesucristo tuvo el carácter de decir, vete Satanás. Ay, pastor, no mencione el diablo. No tenemos por qué tenerle miedo al diablo. Tenemos que tener temor de Dios y saber que si se nos presenta el diablo de patitas y cachos ahí enfrente, usted pueda decirle, vete. Vete, Satanás, que yo he decidido servir y adorar y obedecer al Señor Jesucristo. Ejemplo nos dio el Señor. Mateo 6:24 dice, ahí se critica, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y miren que el ejemplo que Dios da fue con el tema de política que yo toqué, con las riquezas.
Porque sabe que hacia dónde es donde nuestro corazón casi siempre se termina inclinando, hacia las riquezas. Y ya lo dije, ¿no? Y lo voy a repetir, ¿es malo ser rico? No. ¿Es un pecado ser rico? No. Si Dios te da y te hace para ser rico, hay un propósito por lo cual Dios te lo va a permitir. Y el propósito no es que idolatres esa riqueza, el propósito es que le sirva a los planes de Dios. Pero la palabra del Señor dice que no le podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos adorar a Dios y adorar las riquezas. Idolatrar a Dios e idolatrar las riquezas. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Ya nos comimos la carne, que era Josué. Esto ya es el postre, mis hermanos. Esto ya es aquí como para que se deleite el paladar espiritual. Gálatas 4, 8, 9 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por eso le dije que era triste. ¿Recuerdan que al principio le dije que era triste? Que el mundo rechace a Dios porque nunca le ha conocido ni es conocido por Dios, está bien. Pero que los que hemos sido conocidos por Dios y conocemos a Dios queramos volver a esa vida de esclavitud, es triste. Por eso, mis hermanos, por el mismo conocimiento de Dios no podemos volver a esclavizarnos de falsos ídolos, y menos de pobres tradicionalismos humanos. La palabra del Señor, no lo busque, yo se lo voy a leer para que ya se sienta como que el asunto va en serio de que nos vamos. La palabra del Señor en Romanos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya nosotros no le servimos al pecado, le servimos a Dios, somos libres de escoger a Dios. Y entonces el apóstol Pablo en Romanos dice: entonces ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que en conclusión, mi hermano, mi hermana, si usted y yo no le servimos a Dios, le servimos al pecado. No es que quedemos libres de servirle a nadie, no. O le servimos a Dios y somos obedientes, o terminamos sirviéndole al pecado y al mundo. Y Romanos mismo finaliza diciendo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud o servidumbre, o como lo quiera llamar, del pecado. Nos libertó de un mundo que nos tenía subyugados, esclavizados, y no nos dábamos ni cuenta. Estábamos felices creyendo que estábamos libres. Pero no solo nos salvó de la condenación eterna, escúchame esto que ya voy a terminar. No solo nos salvó de la condenación eterna, sino que somos libres aquí y ahora para servir a Dios. No estamos solamente esperando la muerte para irnos para el cielo, no. Aquí estamos en este mundo vivitos. Y mientras Dios nos dé cada día de vida, es una libertad poderle servir. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Si lo quiere buscar, búsquelo, si no va a estar aquí en la pantalla. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Servimos a Dios por amor y por gratitud. Pero déjeme decirle algo para terminar. Ese Dios tan lindo y maravilloso que lo hizo todo ya por nosotros, no se va a quedar solamente con decir yo ya le di, sino que el mismo Dios, cuando le servimos, dice que de Él viene la recompensa. Y hay una recompensa aquí, pero hay una recompensa mayor en la eternidad. Si quieres esa recompensa, entonces, mis hermanos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bendito buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esta palabra de vida que tú nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque aunque nos pueda incomodar en nuestra humanidad y en nuestra carne y en nuestro intelecto, sabemos, Señor, que es para vida espiritual que tú nos has hablado hoy. Aunque nos pueda incomodar, Señor, en nuestra realidad humana, es para vida eterna que tú nos has hablado hoy, Señor. Padre, ayúdanos a servirte a ti y solo a ti. Ayúdanos, Señor, a valorar la riqueza espiritual que tenemos de haber sido libertados del pecado. Y si tú crees hoy que no has sido libertado del pecado, la oportunidad está en este instante de que te arrepientas delante del Señor, reconozcas que has vivido esclavo o has vivido esclava del pecado, y que hoy le digas al Señor: quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre para servirte, quiero ser libre para adorarte. Pero ayúdanos a valorar la libertad y la salvación que tú nos has dado. No solamente pensando en esa eternidad gloriosa en la que estaremos contigo, sino pensando en lo que podemos ser y hacer en esta tierra mientras tú nos tengas con vida, Señor, para servirte, para ser testimonio de tu amor, para podernos levantar con alegría y con gozo y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Para poder ser testimonio en todo momento y en todo lugar a todos los que nos rodean, y poder decir: tenemos el único Dios vivo, el único Dios verdadero que nos ha provisto de una verdadera libertad. Para que miremos, Señor, cómo tú has recorrido nuestra vida, guardándonos y librándonos de tantas cosas, Señor, que si nos pusiéramos a mirar una por una, Señor, no nos alcanzaría el día, ni la tarde, ni la noche, ni la semana, para contar cuántas cosas has hecho ya por nosotros, con tanta paciencia con que nos has traído hasta el día de hoy, con tanto amor con el que nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Padre, ayúdanos a quitar de medio de nosotros todo ídolo que quiera robarte a ti la gloria en nuestros corazones. Ayúdanos a valorar las bendiciones, pero no dejar de adorarte solo a ti, Señor, y servirte solo a ti, Señor. Te damos gracias en esta oportunidad y en este día, y te pedimos que nos ayudes y nos bendigas como iglesia, como familia, como individuos, Señor, como padres, como madres, como jóvenes, y que nos des la capacidad, Señor, de seguirte sirviendo, Señor, con alegría y con gozo, con la seguridad que tú no nos dejarás avergonzados, ni moriremos en el desierto, Señor, sino que tú nos llevarás, Señor, a esa victoria eterna, Padre, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a servirte, Señor, con integridad, con rectitud. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A nuestros hermanos que nos vieron por internet, Dios les bendiga, vivan su pasión por Jesús.